En Apocalipsis 12:7 se revelan dos características que definen al pueblo de Dios en los últimos días. En este video nos sumergiremos en el intrigante significado de una de ellas: los que tienen el testimonio de Jesucristo. Pero esta vez lo exploraremos a través de la enigmática simbología del fuego. Acompáñame en este fascinante viaje para descubrir los secretos de la simbología del fuego y su conexión con el testimonio de Jesucristo. Prepárate para una revelación que podría transformar tu comprensión de este testimonio y encender una llama en tu propio caminar espiritual. Comenzamos. Existen numerosos textos en la Biblia que confirman que el ser humano no se puede acercar a Dios porque si se acerca sería destruido. Éxodo 33:20 es categórico al decirle Dios a Moisés: no podrás ver mi rostro porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. Tal es así que en 1 Timoteo 6:16 dice que Dios habita en una luz inaccesible y que ninguno de los hombres lo ha visto ni lo puede ver. Precisamente por eso en Hebreos 12:29 nos dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Pero por otro lado son muchos los textos, como veremos a continuación, que afirman que para salvarnos Dios necesita realizar dos cosas. Por un lado, manifestarse para iluminar nuestro camino, es decir, nos guía en nuestras vidas. Y por otro lado, morar con nosotros y así nos transforma y nos purifica. He aquí la gran paradoja en la que se encontraba Dios. La aparición del pecado en nuestro planeta lo puso a Dios en una gran encrucijada a resolver. Por un lado, la santidad de Dios destruiría al pecador si se acercaba a él. Y al mismo tiempo, para salvarlo, necesitaba rebelarse y morar entre su pueblo. Pero en su infinita sabiduría y amor, Dios encontró la solución. Él podría hacer ambas cosas a través de Jesucristo y del Espíritu Santo. En Juan 14:21 Jesús dice: el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y en el versículo 23 dice: el que me ama vendremos a él y haremos morada con él. Exactamente lo mismo pasa con el Espíritu Santo. En Juan 14:26 Jesús dijo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y unos pocos versículos antes Jesús dice en Juan 14:16-17: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros, porque vive con vosotros y estará en vosotros. En otras palabras, en primer lugar, Dios se revela a nosotros manifestándose para morar en nosotros. En segundo lugar, lo hace a través de Jesús y del Espíritu Santo. Fíjate bien que cada vez que Jesús habla del tema, no escatima esfuerzos en dejar claro que toda la Trinidad está involucrada en estas dos acciones, ya que el Padre envía a Jesús y Jesús al Espíritu Santo. En tercer lugar, a esa revelación lo llama testimonio. En el siguiente capítulo Jesús relaciona estas dos acciones con el testimonio. En Juan 15:26 dice que cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual él procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y en el cuarto lugar, a nosotros, el hecho de recibir el testimonio nos capacita para que podamos compartirlo con otros. Por eso luego dice: y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo. Y este testimonio está representado por el fuego. Es obvio, no podría haber un símbolo mejor. Sin Cristo y sin el Espíritu Santo, la revelación de Dios es un fuego consumidor. Pero ahora con Cristo y el Espíritu Santo, la revelación de Dios, es decir, su testimonio, es un fuego para bendición. Juan 5 dice que Juan dio testimonio de la verdad y él fue como una antorcha que ardía y alumbraba. El fuego antes era fuego consumidor, ahora nos da luz y calor, nos guía y nos purifica. Dios explicó esta realidad con la simbología del fuego en el santuario. Cuando Dios inauguró el santuario, envió fuego del cielo para encender el altar del sacrificio y con ese mismo fuego debían encender el candelabro y colocar las brasas en el altar del incienso. Estaba prohibido usar cualquier otro fuego extraño. Los sacerdotes tenían la responsabilidad de mantener dicho fuego, el cual no debía apagarse en ningún momento, siendo crucial que permaneciera ardiendo constantemente. Es por esta razón que el sacrificio y todo lo vinculado al santuario era denominado el continuo, en referencia al fuego que no debía extinguirse. El candelabro representa la acción de Dios de manifestarse en nosotros y nos habla de la luz del fuego. El fuego del altar del sacrificio representa a Cristo
es el fuego del testimonio que se usa para encender el candelabro y darle iluminación al santuario. Y el aceite, que está en el candelabro, representa al Espíritu Santo. Ambos son imprescindibles para que las llamas ardan. De esta forma, Dios nos guía en nuestras vidas y a la vez somos luces para el mundo. Y el fuego del testimonio que iba al altar del incienso obviamente también representa a Cristo. Es el fuego del testimonio que se usa para dar calor al incienso y dar perfume al santuario. Y el aceite del incienso representa al Espíritu Santo. Ambos son imprescindibles para que el incienso perfume el santuario. De esta forma Dios purifica nuestras vidas y con nuestras vidas somos testimonio para los demás. Tal como dice Juan 15, el Consolador dará testimonio acerca de mí y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo. A que de a poco van cobrando más sentido los muebles del santuario. Y además, la simbología nos ayuda a entender un poco mejor las cosas espirituales, ¿no te parece? El segundo caso, el de la purificación y transformación, lo veremos en otro video. En este video vamos a tratar solo el primer caso, el de la luz que guía nuestras vidas. Empecemos primero explicando quién transmite ese testimonio. ¿A través de quién se revela Dios? En la Biblia existe una cadena de revelación con un orden claramente explicado, que consta de 7 eslabones muy bien definidos y son 7 eslabones que están divididos en 3 grandes grupos. El primer grupo es la deidad. Dentro de la deidad el orden es siempre el mismo. En primer lugar, Dios Padre envía a Jesús. Son muchos los textos donde Jesús así lo confirma, como por ejemplo en Juan 6, donde dice: he descendido del cielo para hacer la voluntad del Padre que me envió. O en Juan 8, donde expresa la misma idea, por mencionar dos versículos solamente. Y la misma idea se repite una y otra vez en diferentes epístolas, como en Gálatas 4, donde dice también: Dios envió a su Hijo. Y luego Jesús envía al Espíritu Santo, o para ser más exacto, el Padre lo envía a través de Jesús, tal como Jesús lo dejó bien claro en varios versículos. En Juan 14:16 dice: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Y después de hablar de recibir el Espíritu Santo, en el versículo 23 dice: mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada con él. En Juan 15:26 Jesús no deja lugar a dudas al decir: cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Así que es importante resaltar 2 cosas. Primero, que es a través de esta cadena de revelación que recibimos el testimonio. Y segundo, que cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, el Padre y el Hijo moran en nosotros también. Este es el motivo por el cual esta revelación, llamada el testimonio, a veces lo llama el testimonio de Dios y a veces lo llama el testimonio de Jesús, usando ambos términos de forma indistinta. El segundo grupo contiene al cuarto eslabón de esta cadena de revelación y consiste en las huestes angélicas, el nexo entre Dios y los hombres. Hay mucha evidencia bíblica de que son los ángeles los que se comunican con los hombres para entregarles los mensajes divinos. Son los mensajeros de Dios. De hecho, eso es lo que significa la palabra ángel, mensajero. Así podemos ver que fue un ángel el que le habló a Daniel. Fue un ángel que le habló a Zacarías, al padre de Juan el Bautista. Fue un ángel el que le anunció a José del nacimiento de Jesús, y así te podría dar decenas de ejemplos. Precisamente a esto se refiere Hebreos 1:14 cuando dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Quiero aclarar que en la mayoría de los casos Dios se comunica con los hombres a través de los ángeles, y es muy probable que así sea aún en muchos casos donde dice que era palabra de Jehová, tal como lo vemos en Zacarías 1, donde empieza diciendo que llegó palabra de Jehová al profeta Zacarías, pero luego en el versículo 9 aclara que lo hizo a través de un ángel. Sin embargo, hay ejemplos en la Biblia donde sí efectivamente Jehová habló directamente a los seres humanos, como veremos más adelante. Y el tercer y último grupo está formado por los hombres. Dentro de este grupo tenemos el quinto eslabón, los profetas. Cuando el Espíritu Santo se revela, lo hace a través de un profeta. Y el profeta comunica a la iglesia, tal como dice Zacarías 7:12, hablando de las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su Espíritu por medio de los primeros profetas.
Y Hebreos 1.1 también confirma que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Y el profeta Amós 3.7 dice en la misma línea, también confirma que no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Por mencionar solo algunos de los tantos versículos que así lo explican. Es precisamente por este motivo que en Apocalipsis 19.10 dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, porque es entregado a través de los profetas. En 1 Corintios 12 habla de diferentes manifestaciones del Espíritu Santo y justamente la profecía es uno de ellos. Y luego los profetas se lo comunican a la iglesia donde, lo creas o no, también la Biblia distingue dos niveles. Los que predican el Evangelio siendo partes activas de esta cadena y por otro lado aquellos que simplemente lo reciben y lo aceptan. Esta realidad se expresa en varios lugares de la Biblia y de muchas maneras, como por ejemplo en Lucas 10.2, donde dice que la mies a la verdad es mucha, pero los obreros poco, llamando al primer grupo, los que predican la palabra y propagan el Evangelio, los obreros, y el segundo grupo que acepta el mensaje, la mies. La misma idea la podemos ver en otros textos de la Biblia, como por ejemplo en 1 Corintios 3.6 al 9, donde el que planta y riega, Pablo lo llama colaboradores de Dios, y los otros son labranza de Dios. En realidad Pablo explicó este tema varias veces. A partir del versículo 11 dice que siempre que uno edifique sobre el fundamento de Cristo, lo puede hacer de dos formas: con oro, plata y piedras preciosas que resisten el fuego, o con madera, heno y hojarasca que no lo resisten. Una diferencia que será revelada y probada por el fuego. Y en el versículo 14 dice que el primero recibirá recompensa, y en el versículo 15 dice que el segundo sufrirá pérdida, aunque también será salvo. Haciendo referencia a la distinción de los obreros y a la mies en su relación con el fuego del testimonio. Reconozco que para algunos este puede ser un tema polémico si no se explica en profundidad, pero aquí solo lo vamos a mencionar de pasada, porque no es el tema principal de este video. Lo importante es entender que la iglesia es el último eslabón de esta cadena de revelación, que recibe el testimonio de los profetas y que los hombres, es decir, los miembros de la iglesia, son a la vez una parte activa de esta cadena de revelación y totales responsables de propagar la luz. Juan considera este tema tan importante que es lo primero que explica al empezar el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 1, del 1 al 5, habla de la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, considerado el profeta dentro de la cadena, tal como lo confirma Apocalipsis 22.9, y luego sigue diciendo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo, y en el versículo 4 sigue arrojando más luz sobre la cadena diciendo que el mismo Juan le habla a las iglesias de parte del que es, el que era y el que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel, dejando bien claro que la Trinidad completa participa del envío de este mensaje. No sé si sabías, pero existe un deporte olímpico llamado carrera de relevos que consiste en un equipo de 4 corredores que se turnan para correr una distancia determinada y cada corredor lleva consigo un tubo hueco y liviano. Cuando un corredor completa su distancia, pasa el tubo al siguiente corredor del equipo hasta que todos hayan corrido. Curiosamente, ese tubo se llama testimonio. De la misma forma, Dios dispuso que la revelación de Dios, el cual la Biblia llama el testimonio de Dios o de Jesucristo, llegue a todos los hombres, haciendo responsable de esa cadena de salvación a todas las partes. Ahora que sabemos quiénes transmiten el testimonio, hablemos un poco de cómo se transmite el testimonio. Como no podía ser de otra manera, Dios se revela de 7 formas diferentes. Y esas 7 formas en las que Dios se revela se divide en 2 grandes grupos: la revelación general y la revelación especial. La revelación general se diferencia en que se transmite a través de medios naturales y a todos los hombres, mientras que la revelación especial se transmite a través de medios sobrenaturales y no se transmite a todos los hombres por igual. Dentro de la revelación general encontramos al primer medio que Dios utiliza para revelarse, que es la naturaleza.
En Romanos 1:20 dice que lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por tanto, no tienen excusa. Y en Salmos 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El segundo medio que Dios utiliza para transmitir su testimonio dentro de la revelación general es la conciencia. Son varios los textos donde habla del testimonio a través de la conciencia. En Romanos 9:1, Pablo dice: mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Y en 2 Corintios 1:12 dice que el testimonio de nuestra conciencia nos ayuda a conducirnos en el mundo. En Romanos 2:14-15 está más claro todavía al decir que cuando los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos su razonamiento. Por supuesto, el contenido de la revelación general es mucho más limitado que el de las revelaciones especiales, tal como veremos más adelante. Dentro de las revelaciones especiales, la Biblia nos detalla 5 medios diferentes que Dios utiliza para revelarse a sí mismo. La tercera forma en que Dios se revela y la primera dentro de las revelaciones especiales son las teofanías. Una teofanía es una manifestación directa de Dios. La palabra deriva del vocablo teofaneia, donde teos es Dios y faneia significa manifestación. Si bien son manifestaciones excepcionales, la Biblia está llena de ejemplos. Esta manifestación puede ser directamente presencial, como por ejemplo cuando Moisés hablaba con Jehová cara a cara, dejando en claro los textos que lo conoció a Jehová cara a cara no por figuras, sino que veía su apariencia. O como en el caso de Abraham en Génesis 18, cuando vienen a visitarlo 3 varones y el texto explica en repetidas ocasiones que uno de ellos es Jehová. O como en el caso del ser celestial que se le apareció a Gedeón y cuando le habla en Jueces 6:14 nos revela que era el mismo Jehová y así muchos otros casos. También la manifestación puede ser de forma audible cuando Dios habla directamente sin intermediarios, como en Éxodo 19:9, donde nos cuenta que Jehová le dijo a Moisés: yo vendré a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y así te crean para siempre. O en Juan 12:28, cuando Jesús estaba en el templo, nos dice que vino una voz del cielo que decía: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y el testimonio puede darse por Dios manifestándose también de forma escrita, como cuando en Éxodo 31:18 Moisés recibe las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, precisamente llamadas las tablas del testimonio. Tal vez algunas observaciones de interés sobre cada una de ellas. Con respecto a las teofanías en persona, cuando Jehová se presenta en persona siempre es Jesucristo, ya que tal como dice Éxodo 33 y muchos otros textos más, nadie puede ver a Dios cara a cara y seguir viviendo, ni siquiera Moisés. Aquí te dejo un link de un video sobre el ángel de Jehová donde explico este tema con más profundidad. Con respecto a las teofanías audibles, cuando Dios habla, aquellos que están alejados de Él perciben la voz de Dios como un trueno. Y con respecto a una entrega de un escrito directo por Dios, el caso de los 10 mandamientos, escritos con su dedo, es el único ejemplo de la Biblia. La cuarta manera que tiene Dios para revelar su testimonio son las epifanías angelicales. Las ocasiones en las que los ángeles se manifiestan o aparecen de manera visible y directa ante los seres humanos son muchas en la Biblia. Hay una gran cantidad de casos y solo por mencionar algunas de las más famosas, tenemos a un grupo de ángeles cuando se aparecen a los pastores para anunciarles el nacimiento de Jesús en Belén, el ángel Gabriel cuando se manifiesta ante la Virgen María para anunciarle que concebirá al Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo, un ángel en la tumba de Jesús para anunciar su resurrección a las mujeres que fueron a ungir su cuerpo, y un largo etcétera. La quinta forma en la que Dios se revela su testimonio son los milagros, por ejemplo las 10 plagas de Egipto, la apertura del Mar Rojo, la destrucción de Jericó, solo por mencionar algunos ejemplos. En ocasiones muy excepcionales, el Espíritu Santo puede realizar milagros a través de los seres humanos. La sexta forma en la que Dios se manifiesta y nos revela su testimonio es a través de los sueños y las visiones. Es la forma que Dios normalmente utiliza para comunicarse con los profetas, tal como lo dice Números 12:6, cuando
haya entre vosotros un profeta de Jehová, me apareceré a él en visión y en sueños le hablaré. Es la forma habitual, pero por supuesto puede haber excepciones. Ha habido veces que Dios se comunicó con un profeta a través de teofanías, tal como hemos visto anteriormente, y también es verdad que el simple hecho de que Dios dé una visión o sueño no necesariamente te convierte en un profeta. Tal como vemos, por ejemplo, en Hechos 10, donde el romano Cornelio recibe una visión, o en Daniel 2, donde el rey babilónico Nabucodonosor tiene un sueño. Y por último, la séptima forma que tuvo Dios de revelarse a sí mismo fue el mismísimo Jesucristo. La séptima que perfecciona la serie. La revelación de Dios más perfecta y completa de todas. Porque tal como dice el capítulo 1 de Juan, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él es el testimonio hecho carne. Por eso dijo en Juan 8:18, yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Y en Juan 5 dijo, yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Hebreos 1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. El testimonio está simbolizado por la luz del fuego que viene del cielo, y Cristo es la luz hecha carne. Por eso en Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. Y en Juan 1:9, refiriéndose a Jesús, dice, la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Estas son las 7 maneras que Dios utiliza para comunicarse con el hombre, es decir, las 7 maneras en las que se manifiesta el testimonio de Dios. Pero recuerda que también existe el testimonio de los hombres, es decir, la Biblia diferencia entre el testimonio de Dios y el testimonio de los hombres. En 1 Juan 5:9, por ejemplo, hace esa distinción clara al decir que si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Y tal como hemos visto en la sección de quienes transmiten el testimonio, Dios dispuso que los hombres sean eslabones indispensables y participen activa y responsablemente en la cadena de revelación. Así que tomando en cuenta esta secuencia, encontramos 3 niveles a la hora de recibir el testimonio. Revelación, inspiración e iluminación. Tal como hemos visto hasta ahora, la revelación puede ser general y especial. Luego viene la inspiración, a través de la cual Dios transmitió el testimonio a los hombres para que nos quede escrita en la palabra. La inspiración es el proceso divino mediante el cual el Espíritu Santo guía y capacita al individuo para la composición de los textos sagrados, asegurando que las escrituras resulten fidedignas. La inspiración no significa que los escritores fueron meros secretarios que transcribieron mecánicamente las palabras de Dios, sino que sus personalidades, estilos y contextos históricos fueron respetados, pero el resultado final fue divinamente autorizado. Y de esta forma, tal como dice 2 de Timoteo 3, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. De esta forma la palabra es recibida por los profetas y escrita por ellos bajo la conducción del Espíritu Santo. En 2 de Pedro 1 dice, tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos. En la sección anterior hemos explicado que el testimonio, es decir, la revelación de Dios, está representado por la luz del fuego que guía nuestras vidas. Por ello, el texto de 2 de Pedro 1 continúa diciendo como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y luego, en Jeremías 23:29 dice, ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová. Por eso son tantos los textos que hablan de la palabra de Dios como una luz en nuestras vidas. Aquí en pantalla te dejo algunos de ellos. Siguiendo con el texto de 2 de Pedro 1, en el versículo 21, continúa diciendo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y a través de este testimonio inspirado, el Señor nos va revelando todo lo necesario, tal como dice Amós 3:7, afirmando que ciertamente el Señor Jehová no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Y por último tenemos el proceso de iluminación, que consiste en la obra del Espíritu Santo al ayudar a los creyentes a que la palabra sea comprendida para que la puedan aplicar en sus vidas. En Job 32:8 dice que el soplo del Omnipotente hace que el hombre entienda, y en 1 Corintios nos explica que lo que hablamos no es con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino es lo que enseña el Espíritu. Y luego continúa explicando que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios porque se disciernen espiritualmente. En 2 de Pedro dice que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada.
Pero si decidimos abrirle la puerta al Espíritu Santo, entonces, tal como dice el apóstol Juan, el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Por eso siempre que estudiamos la palabra de Dios debemos pedir la conducción del Espíritu Santo. Y a medida que vamos comprendiendo la palabra, nos capacita para que la palabra sea predicada. Y de esta forma tener el honor de participar en esta cadena de revelación, transmitiendo la luz del testimonio de Cristo. Y así, tal como dice Efesios 5, en otro tiempo éramos tinieblas, pero ahora somos luz y andamos como hijos de luz. Ahora que hemos explicado quiénes transmiten el testimonio y cómo se transmite el testimonio, déjame que te hable de lo más importante. ¿Qué es el testimonio? ¿Cuál es el contenido del mensaje? Tal como dijimos en la sección anterior, la revelación general es mucho más limitada. La naturaleza nos habla, tal como dice Salmo 19, de la gloria de Dios. Y según Romano 1, de su eterno poder. En otras palabras, la naturaleza nos habla de un Dios creador. Y a través de la conciencia, el Espíritu Santo nos ayuda a conducirnos por el mundo y a discernir el bien del mal. Pero la revelación especial es mucho más completa y nos muestra el tema central del testimonio, a Cristo y su obra redentora. Hablando de Jesús, dice en Hechos 10:43 que de este dan testimonio todos los profetas. Y en Juan 5:39 Jesús mismo dice escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En 1 de Juan 5 dice que el testimonio es el que Dios ha testificado acerca de su Hijo, que el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y que este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Llegado a este punto, quiero resaltar un aspecto importantísimo. Noten que Jesucristo es la parte de la cadena de revelación que participa en comunión con Dios Padre y el Espíritu Santo, pero también es el medio más perfecto que Dios utilizó para darse a conocer y a la vez es la mismísima revelación de Dios, el contenido del testimonio y el centro del mensaje evangélico que los hombres debemos predicar. Es por eso que en Juan 8:18 Jesús dijo: yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Para tener más información de cómo obtener el testimonio en nuestras vidas, no hay nada mejor que aprender del símbolo que lo representa. ¿Cómo se obtenía el fuego divino? Cada vez que en la tierra se recibía fuego del cielo generado por Dios mismo, Dios lo enviaba en señal de aprobación relacionado con sacrificio de animales. El primer caso fue cuando Dios hizo el pacto con Abraham en Génesis 15. Este cayó en un sueño profundo y Dios envió un fuego entre animales partidos en dos, y era la forma de la época de realizar un pacto. Y de ese mismo concepto viene la frase de Jesús registrada en 1 Corintios 11, donde tomando el pan lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haciendo clara referencia a que la ceremonia indica un pacto entre él y los que celebraban la Santa Cena. ¿Sabes cuántas veces se menciona explícitamente un fuego generado por Dios mismo en relación a un sacrificio de animales? No sé si lo sabías, pero en total fueron 6 veces. El segundo caso fue Moisés, luego Gedeón, David, Salomón, Elías, y aquí al lado te dejo las referencias para que lo puedas ver tranquilo. Y como no podía ser de otra forma, Jesús es el séptimo que le daba cumplimiento profético a la serie. Posiblemente te estés preguntando, si Cristo fue el séptimo que completaba la serie, ¿en qué momento cayó fuego del cielo cuando Cristo murió en la cruz? Aquí arriba te dejo un link de un video donde hablo sobre el Pentecostés. En este video explico con detalle que después de la muerte de Cristo y tan pronto asciende al cielo, se realiza allí una gran ceremonia de celebración porque Cristo venció a Satanás. En esa ceremonia se lo unge y recibe las vestiduras como sumo sacerdote, en el mismo momento que sus discípulos reciben en la tierra el derramamiento del Espíritu Santo, como prueba de la aceptación de su sacrificio y confirmando el triunfo de Cristo sobre el pecado y su redención en la cruz. Dios envía sobre los discípulos lenguas de fuego. En Lucas 12 Jesús dice: fuego vine a echar en la tierra, y lo dice precisamente relacionando ese fuego con su muerte en la cruz, ya que continúa diciendo: de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Te acuerdas lo que significaba el fuego? Sí, claro, el testimonio. Es decir, la revelación de Dios al hombre, que Dios y Jesús lo hacían a través del Espíritu Santo y las huestes angélicas. Exactamente eso fue lo que recibieron los discípulos: el Espíritu Santo y las huestes angélicas.
Veamos el texto y vas a ver cómo todo coincide. En Hechos 2 dice que vino un viento recio que soplaba, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego y todos fueron llenos del Espíritu Santo. En Salmo 104.4 nos explica que los vientos son sus mensajeros y las llamas de fuego sus ministros, usando las dos palabras mensajero y ministro que describen a los ángeles. Ahora por fin entendemos la enigmática frase del Pentecostés donde dice que el Espíritu Santo desciende como lenguas de fuego. Sí, ahora podemos saber exactamente lo que pasó en ese lugar. Gracias al sacrificio de Cristo, ahora el Padre puede enviar a través de Jesucristo al Espíritu Santo, el cual, a través de los ángeles, entrega a los discípulos el testimonio con poder. Tal como lo dice Hechos 4.33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y de esta forma, en el Pentecostés, se realiza el cumplimiento preciso de lo que Dios simbolizó durante siglos enviando fuego del cielo a sacrificios, específicamente en 6 tipologías que apuntaban a Jesús, el séptimo que le daba cumplimiento profético a la serie. Yo personalmente no caigo de mi asombro de la perfección de la simbología. ¿Pero esto qué quiere decir? ¿Que antes de que venga Cristo el Espíritu Santo no estaba presente en la tierra? Sí, estaba presente. Pero el Espíritu Santo trabaja sobre la revelación y aceptación del testimonio. Y ahora que el testimonio se había manifestado con poder a través de Jesucristo, de la misma forma, el Espíritu Santo se manifestaba con poder. Exactamente igual que sucede con el candelabro. Cuanto mayor es la llama, más aceite consume. ¿No te parece increíble? Hubo momentos en la historia que los hombres descuidaron la palabra de Dios. Perdieron el testimonio y Dios tuvo que intervenir. Esto fue perfectamente representado por el símbolo del fuego sagrado que Dios envió al santuario, ya que no siempre los encargados fueron capaces de mantenerlo continuamente ardiendo y perdieron el fuego divino que Dios había enviado del cielo. Déjame que te lo cuente y vas a ver qué interesante. Todo el servicio del santuario, desde que Dios le ordenó a Moisés que lo construyera en el desierto, allá por el siglo XV a.C., hasta que Dios canceló su servicio en la tierra para siempre cuando rasgó el velo en la muerte de Cristo, duró aproximadamente 1500 años. Y estuvo dividido en 3 etapas bien diferenciadas. La primera fue el tabernáculo de Moisés, la segunda etapa fue el templo de Salomón, denominado el primer templo, y la tercera etapa, el templo de Zorobabel o templo de Herodes, dependiendo el momento histórico al que hacemos referencia, denominado también el segundo templo. Cuando se inaugura el primer santuario, el tabernáculo que Dios le encargó a Moisés que construyera en el desierto, todo estaba dispuesto para realizar la primera ofrenda. Se había realizado la investidura del sumo sacerdote, el ungimiento del sumo sacerdote y de todo el santuario, y se había preparado la ofrenda. Y finalmente, en Levítico 9, dice que la gloria de Jehová se manifestó a todo el pueblo y salió fuego de la presencia de Jehová y consumió el holocausto, en presencia de todos. Era necesario que el fuego viniera de Dios porque, tal como hemos visto anteriormente, ese fuego simbolizaba el testimonio, el cual viene de Dios hacia los hombres. Dios había encomendado explícitamente que los sacerdotes debían mantener siempre ese fuego encendido. En Levítico 6, 12 y 13 dice: el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá leña en él cada mañana. El fuego arderá continuamente en el altar. No se apagará. Y lo mismo pasaba con las lámparas del candelabro. Debían estar siempre ardiendo. En Éxodo 27:20 dice que los hijos de Israel debían traer aceite puro de oliva para el alumbrado, a fin de hacer arder continuamente las lámparas. Dicho sea de paso, ese aceite puro de oliva representaba el Espíritu Santo. Sin embargo, el pueblo de Dios no siempre fue capaz de cumplir con el mandato divino y mantener el fuego sagrado. Los períodos entre medio de cada etapa fueron bastante caóticos. En la primera transición, unos 140 años antes de la construcción del templo de Salomón, en la época del profeta Elí, perdieron el arca en manos de los filisteos.
Y si bien la recuperaron, tardaron más de 20 años en llevarla al destino que Dios tenía preparado para ella. Dios le indica a David llevarla a Jerusalén y luego a través del profeta Gad llevarla a la era de Ornán, el Jebuseo, en el monte Moria, según explica Segunda de Crónicas, es decir, el mismo lugar donde Dios le pidió a Abraham sacrificar a su hijo Isaac, donde Salomón construiría el templo y el mismo lugar donde Cristo sería crucificado. No sé si lo sabías, pero a partir de ahí el arca nunca más volvió a estar dentro del tabernáculo de Moisés, la tienda que habían construido en el desierto, ya que tal como lo explica Segunda de Crónicas, hablando de la tienda, dice que quedó en el lugar alto que había en Gabaón, pues allí estaba el tabernáculo de reunión que Moisés había hecho en el desierto. Y David había traído el arca al lugar que él le había preparado en una tienda en Jerusalén. La segunda transición fue más traumática todavía. El templo de Salomón fue destruido por los babilónicos en el año 586 a.C. Cuando el templo de Salomón fue destruido y el pueblo de Israel exiliado a Babilonia, están aproximadamente 70 años sin templo hasta que finalizaron la construcción del templo de Zorobabel. Es decir, la primera etapa del segundo templo, y los servicios empezaron a funcionar. Luego tuvo innumerables mejoras y ampliaciones hasta que finalmente es destruido en el año 70 de nuestra era. Debido a la desobediencia del pueblo de Israel, Dios apartó su protección y los 3 santuarios fueron profanados en diferentes momentos. Hubo momentos en que toda la revelación que Dios envió por muchos medios fue olvidada. La palabra que Él dio a través de los profetas fue descuidada y como consecuencia de ello, Dios permitió que perdieran el fuego sagrado que Él había enviado desde el cielo como símbolo de lo que estaba ocurriendo. Y exactamente lo mismo ocurriría en la historia del cristianismo. Por separarnos de Dios, hemos perdido, descuidado y distorsionado el testimonio de Dios. Y precisamente por ello, Dios tuvo que volver a proveerles ese fuego divino para el santuario. Y aquí viene el tema que quiero resaltar. Tal como hemos visto anteriormente, en la inauguración del tabernáculo de Moisés en el desierto, Dios envía fuego del cielo. Cuando Salomón construye el templo, en el momento de su inauguración, en 2 de Crónicas 7, versículo 1, dice que cuando Salomón acabó de orar, también descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y los sacrificios. Tanto en la inauguración del tabernáculo de Moisés como en la del templo de Salomón, al descender fuego del cielo, ambos textos enfatizan lo mismo, que ese fuego era la gloria de Jehová. Ahora bien, presta mucha atención porque aquí viene lo importante. El profeta Ageo, en el capítulo 2, refiriéndose al segundo templo, dice que la gloria de esta segunda casa sería mayor que la de la primera. Sin embargo, cuando se inaugura el segundo templo, no descendió fuego del cielo. Dios guardó silencio y no hubo manifestación de su gloria. ¿Por qué entonces diría el profeta Ageo que la gloria del segundo templo sería mayor? Ageo profetizó que la gloria sería mayor porque esta vez Dios no enviaría el fuego, es decir, el símbolo del testimonio, sino que enviaría directamente a Jesucristo, el testimonio en persona. En Juan 1.14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y en Juan 17 Jesús dijo, yo te he glorificado en la tierra. La gloria sería mayor porque no la mostraría con intermediarios, sino que la vendría a mostrar personalmente. En Juan 18 Jesús dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Entonces surge la pregunta, ¿por qué Dios crea una cadena de revelación? ¿Por qué Dios hizo a todas las partes responsables? Y lo que es más extraño aún, ¿por qué Dios hace depender esa cadena de revelación a humanos falibles como nosotros? Bueno, porque Dios es el gran delegador. La idea de que Dios asigna a cada criatura del universo una función específica es fascinante. Cada cosa creada del universo, desde las estrellas hasta una simple célula, tiene un propósito único y específico. Y de la misma forma, Dios en su infinita sabiduría otorga responsabilidades a sus criaturas, generando en ellas oportunidades de aprendizaje, crecimiento y motivándolas a mejorar y superarse. En este enfoque, Dios no solo es el creador, sino también el director de una magnífica orquesta cósmica donde cada instrumento, por más pequeño que sea, contribuye al funcionamiento armonioso de todo el universo. Y de esta forma, cuanto más trabajan los hombres por predicar el testimonio, más testimonio de Dios tenemos.
Ahora sí, entendemos perfectamente lo que dice 1 Juan 5:9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Es decir, cuanto más avivan el fuego los hombres, más fuego hay, y por el contrario, si los hombres no cumplen con su función dentro de la cadena de revelación, el testimonio se pierde. Es decir, si no mantienen el fuego encendido, éste se apaga. Era justamente lo que pasó en los tiempos de Samuel. En 1 Samuel 3, 1 al 5, dice que en los días del joven Samuel escaseaba la palabra de Jehová y no eran frecuentes las visiones. Y en el versículo 3, explicando precisamente esa situación de forma figurada, dice que antes que la lámpara de Dios fuera apagada, Jehová llamó a Samuel. Espero que este video te haya servido para tener un poco más claro el concepto del testimonio y que ahora le encuentres más sentido al texto de Apocalipsis 12:17 que describe a la iglesia remanente del tiempo del fin como aquellos que tienen el testimonio de Jesucristo. Sin ninguna duda, una gran responsabilidad y un gran honor. Nos vemos en el próximo video.